Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, queridos colegas. Les saluda como cada martes su servidor y amigo, el psicólogo Jorge Ojeda. El día de hoy para platicar con respecto de cuál es la clave del éxito en la terapia breve. Hola, bonito martes para todas y todos. Angélica Islas, a sus órdenes. Angie, para ustedes. Muy contenta de poder conversar acerca de este tema que nos pareció bastante interesante. Esperemos que también les parezca a ustedes así acerca de esas claves para poder presenciar procesos exitosos en la psicoterapia breve. Bienvenidos. Breves y efectivos, eso es lo que queremos el día de hoy en el mundo de la psicoterapia, que los procesos sean breves y efectivos. Muy bien. Vamos a comenzar describiendo algo, ¿no? Hablando de la terapia breve, como tal, no es un modelo terapéutico. Más bien se refiere a un tipo de tratamiento que está limitado a un número de sesiones. Puede haber terapia breve sistémica, puede haber terapia breve psicoanalítica, de todos los enfoques puede haber terapia breve. Entonces, la terapia breve más bien se refiere como al límite de sesiones que se le pueden otorgar al usuario. Y toda esta idea nace como un proyecto de investigación en el Mental Research Institute por ahí de finales de los años 50, en el que ellos empezaron a limitar los tratamientos a un máximo de 10 sesiones con las intenciones de investigar. Pensaban que para evaluar la eficacia de la terapia, esta debía llevarse a cabo en un periodo de tiempo breve y con un número precisamente limitado de sesiones. Y posteriormente se empezaron a dar cuenta de que el hecho de limitar las sesiones provoca una sensación de urgencia de cambio en los usuarios, precisamente. Me encanta esta anécdota, Jorge, porque parece ser como que fue un accidente, ¿no? A lo mejor no era tanto la idea central, sin embargo, me parece un accidente muy afortunado tanto para los usuarios como para el terapeuta. Estar pensando que las conversaciones terapéuticas pueden darse en 20, 30, 40 ocasiones, pudiese incluso estar fomentando a un terapeuta flojito, ¿no? Que mantenga conversaciones sin rumbo, desenfocadas, sin una orientación, como a ver de qué hablamos. Y esta urgencia realmente de ponerle un número concientiza al usuario, al terapeuta, y los dos como que le echan más ganitas en tener conversaciones hacia un objetivo, ir monitoreando que ese objetivo se vaya alcanzando, lo que pues como decías hace rato, ¿no? Genera tratamientos más eficaces. Y breves. Y ahorita me hiciste pensar en esta pregunta, o sea, de cómo le haces. Esa sí es una pregunta que yo me hago. ¿Cómo le haría para llevar a cabo un proceso terapéutico de 20 sesiones? No, mucho menos, o sea, son menos de 40, ¿cómo le haría? No, dentro de la terapia sistémica, esta idea de una terapia tan prolongada no tiene ningún sentido. Muy bien, ¿cómo abreviamos los tratamientos en psicoterapia? En primer lugar, requerimos que las personas con las que estamos trabajando tengan necesidad de cambio y obviamente que piensen que la psicoterapia les puede ayudar a resolver los problemas. Y si los usuarios no tienen necesidad de cambio, es decir, si son usuarios que van obligados al tratamiento, ni la terapia prolongada ni la terapia breve sirve. Pero sí es muy importante mencionar que para que un proceso terapéutico sea exitoso y sobre todo sea breve, necesitamos trabajar con un cliente que es, digamos, como la denominación que hicieron los terapeutas del Mental Research Institute para llamar a aquellas personas que sí tenían la intención de ir a terapia porque pensaban que la terapia podía ayudarles a resolver los problemas. Por el contrario, ¿no? Aquellos que no tienen necesidad de cambio, por ejemplo, un cónyuge que su esposa le dice, o vas a terapia o ya nos divorciamos porque me engañaste. O los adolescentes, ¿no? Así de para que puedas irte de vacaciones con tus primos tienes que ir a terapia. O los obligan, ¿no? Así ya tienes que ir a terapia. Entonces, el trabajar con este tipo de usuarios realmente no tiene mucho sentido porque no tienen la necesidad de la terapia. Más bien ahí la necesidad recae sobre el terapeuta, ¿no? Y entonces los solicitantes, digamos como que los usuarios que son originarios de la necesidad de cambio, en este caso, por ejemplo, los papás con los adolescentes, a la 10ª sesión te van a decir, oye, ¿y por qué mi hijo no ha cambiado? O a la 10ª sesión, la esposa te va a decir, oye, mi esposo me sigue engañando. Entonces, siempre hay que trabajar con personas que tienen
necesidad de cambio. Algo de lo que hemos conversado también anteriormente y no con la intención de ser reiterativa, sino de poner énfasis en lo que nos parece muy rico y muy importante, es este primer contacto que tenemos con los usuarios. Llámese una llamada telefónica, un mensaje, donde es eso, ¿no? Quiero una cita, órale, ¿para quién es? Nuestra pregunta de oro. No, pues que es para mi esposo. Oye, ¿tu esposo quiere acudir? No, no quiere acudir. O vamos a decir que dice, sí, sí quiere acudir. Ah, bueno, pues que se comunique tu esposo conmigo. Y así vamos garantizando que se eviten estos escenarios donde pareciera ser que quien tiene más ganas de generar cambios es la Eso. terapeuta. Y entonces la terapeuta se empieza a sentir a poco no como ansiosa, preocupada, insuficiente de no estar alcanzando esas ideas que vienen de un tercero, ¿no? La esposa es la que quiere que el esposo cambie, los papás son los que quieren que el adolescente y pasan a digámoslo así, como a depositarle esa urgencia a la terapeuta cuando la otra persona pues ni ganas tenía. Es un panorama muy lamentable donde ni una ni 100 sesiones van a funcionar porque pues esa persona no quiere, no necesita, no ve esta necesidad. Muy bien, y entonces, por eso una de las primeras preguntas que hacemos a las personas que nos solicitan la terapia es, ¿para quién es la consulta? Ya cuando nos dicen para mí, ah, ok, muy bien, entonces ahí tenemos una persona que sí tiene necesidad de cambio. Pero si dicen para mi esposo, ¿no? Como decía hace rato, Angie, para mi hijo. Entonces creo que ahí ya pensamos en otras fórmulas, como la terapia de pareja o la terapia familiar, precisamente para que los solicitantes siempre estén presentes en nuestros consultorios. Les quiero contar que hace ratito en la mañana me habló recibí una llamada y me dice una señora, me dice, Angie, por favor, quiero una cita. Y le digo, claro que sí, es la cita. ¿Con quién tengo el gusto, no? No, pues vamos a llamarla María Eugenia. Con María Eugenia, la cita es para mi hijo. Y le dije, ¿qué edad tiene tu hijo, María Eugenia? Y ella se rió y me dijo, ay, qué pena, Angie, tiene 37 años. O sea, quiero decir que ahí la misma usuaria reconoce que no es ella la que debería de estar hablando por teléfono. Y luego me dijo, pero yo creo que mejor le digo que te hable a ti, ¿verdad? Y le dije, ándale, mucho más sencillo para que podamos brindarle la atención tal y como va a ser óptima para él. Y me dijo, muchísimas gracias. Lo que quiero decir es que imagínate que yo he dicho, sí, órale, te agendo y ya. Y luego, un panorama bastante extraño, ¿no? A veces hasta esa preguntita tan sencilla de ¿qué edad tiene tu hijo? Deja a la usuaria en conocimiento de que no tiene mucho sentido este procedimiento. Entonces son tres preguntas aquí básicas, ¿no? La primera es a lo mejor conocer el nombre de los usuarios. Número dos, la edad, por ejemplo, porque la edad también tiene mucho que ver con la necesidad de cambio. Y número tres, ¿para quién es la consulta? ¿No? Definitivamente. Si la cita en la terapia sistémica es para un niño o para un adolescente, de inmediato empezamos a averiguar el núcleo familiar del paciente identificado para ver a quién citamos en terapia familiar. Si el involucrado, por ejemplo, es un cónyuge, entonces, pues, por lo que optamos es precisamente por la terapia de pareja. Pero nunca trabajamos con un usuario mandado, así a fuerzas. Jamás trabajamos con un usuario mandado porque sabemos que ese tipo de tratamiento va a fracasar por completo. Ahora, en terapia familiar, el hablar de necesidad de cambio es mucho más sencillo, porque con que el solicitante de la terapia deje claro a los demás en la sesión que desea que las cosas sucedan de manera diferente, ahí se disparan las interacciones de la familia, padres e hijos, papá, mamá, cónyuges, y entonces ya no se platica del problema. El problema sucede en nuestro consultorio. Y a partir de la terapia familiar, entonces podemos corregirlo y aquí les vamos a dar un ejemplo muy sencillo. Aquí, otra vez, vamos a suponer la señora María Eugenia, le va a llamar aquí a Angie y le va a decir, hola Angie, buenas tardes, quiero una consulta. Claro que sí, María Eugenia, un gusto, Angie, a tus órdenes. Cuéntame para quién es la consulta. Es para mi hijo adolescente de 16 años y también tengo una hija de 10. Ok, oye, ¿y tu hijo de 16 años quiere acudir a la terapia? No, pues no creo que tenga muchas ganas. Ujú. Oye, estoy pensando que a lo mejor debido a la edad de tus hijos y que te escucho pues interesada en precisamente que algo suceda con ellos,
probablemente lo más satisfactorio sería una terapia de terapia familiar, perdóname. ¿Qué piensas respecto a esta idea de que vengas tú, tus hijos y quizás algunas otras personas a la terapia? Ajá, y ella va a decir, pues sí, porque yo siento que todos necesitamos la terapia y ya invitas a toda la familia. Ujú. Y a la hora de que llegan al consultorio y tú les preguntas, ¿en qué les puedo ayudar? Aquí la mamá va a empezar a decir, es que yo siento que mi esposo no me ayuda, que soy el ogro de la casa porque siempre estoy gritando, siempre estoy de mala, siempre estoy corriendo. Y lo primero que necesitamos observar, ¿no? Fíjense en la pregunta que va a hacer Angie, que tiene la intención precisamente de saber cómo está constituido el olón parental y allí es cuando incluimos precisamente al papá, como que le generamos la necesidad de cambio. Oye, ¿cómo escuchas, Norberto? Que para tu esposa esto ha sido complejo debido a que pareciera ser que ustedes la ven como un ogro, que piensan que ella para todo está gritando. ¿Qué piensas respecto a esto? Ok, entonces aquí Norberto va a decir, pues es que en efecto es un logro, pregúntele a mis hijos. O sea, yo toda la vida tengo que estarlos defendiendo, tengo que estar ocultándole cosas a María Eugenia porque todo el tiempo anda de malas. Y entonces, pues yo quisiera que ella tuviera otro tipo de relación con nosotros. Fíjense cómo aquí, este cuate a lo mejor, aunque no tenía la idea de la terapia, pues ya le generamos una necesidad de cambio a partir de las relaciones. Está muy sencillo esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que unificar el orden parental para que se pongan de acuerdo con respecto de cómo quieren educar a los hijos, generar una escenificación entre los papás y los hijos para que los hijos vean que los papás están unidos y les están poniendo límites. Y al final hablar a lo mejor del motivo de consulta de cómo los papás pueden ayudar a los hijos a ser más ordenados, a ser mejores estudiantes, etcétera, etcétera. Cualquier tema que ustedes quieran, gusten y manden, se puede hablar desde esta perspectiva. Pero fíjense cómo el hecho de traer al solicitante, número uno, que siempre esté presente en la sesión, número dos, el generar la necesidad de cambio a partir de las relaciones familiares y que las personas actúen los problemas en el consultorio, realmente vuelve la terapia, inclusive familiar, una terapia breve, una terapia muy rápida, porque es una terapia muy enfocada. Estamos trabajando con las relaciones y estamos trabajando con aquellos puntos, con aquellos temas que son relevantes para toda la familia. Pienso en la terapia familiar como en tener toda la materia prima enfrente de nosotros. Si, por ejemplo, solo hablara con, voy a decir, el chavo de 16 años, eh, híjole, qué complejo, ¿no? A lo mejor me va a decir es que mi papá y mi mamá se llevan de la patada, pero yo no tengo aquí al papá y a la mamá para que puedan dejar de llevarse de la patada. Pero aquí, en este caso que plantea Jorge, donde hemos podido reunir a los miembros del sistema, le voy a preguntar a María Eugenia, oye, ¿qué cosas hace tu esposo que generan que tú hayas tenido que estar de malas y que todos te vean como un ogro? ¿Qué ha hecho él para motivar esto en ti? Ajá, ¿no? Porque es una pregunta de la técnica de complementariedad de Salvador Minuchin. Y entonces fíjense cómo involucramos, o sea, cómo estamos haciendo evidente que el problema no es la mamá, que el problema no son los hijos, o que el problema no es el papá, sino el problema es la interacción que hay en el sistema familiar. Ujú. Y aquí, por ejemplo, Norberto puede contestar, perdón, aquí María Eugenia puede contestar, pues que me descalifica, es que yo digo una cosa, yo digo que se haga una cosa y cuando veo, cuando yo llego ya están haciendo otra, nunca, como que nada más participa para descalificarme. Porque si yo digo hagan la tarea, él dice háganla después. Si yo digo ya cenen, se podemos cenar más tarde y cosas por el estilo. Entonces, pues yo siento que él nada más está aquí para descalificarme como mamá. Voy a hablar tantito de la técnica de construcciones que tiene la intención de construcción desde los símbolos universales, hablar de algo que todos sabemos, que es como del conocimiento popular, e introducirlo aquí al sistema familiar. Oye, María Eugenia, me hiciste pensar, tú no lo dijiste así, pero por cómo cuentas las cosas, me hiciste pensar que lo que tú quieres es que tu esposo y tú hagan equipo, porque a los papás, a las parejas, siempre les viene bien hacer equipo y no estarse Wow. descalificando. ¿Es así, María Eugenia? ¿Te estoy entendiendo bien? Quisiera hacer equipo. Fíjense cómo aquí Angie introduce la palabra de equipo, pero es, digamos, como una palabra que viene aquí al caso. Aparte es una palabra positiva, que tiene la intención precisamente pues, de juntar al olor parental. Sí, sí quiero hacer equipo, A dice. ver, habla con tu esposo acerca de qué necesitas.
de él para que tú sientas que él es tu equipo, que son equipos de esos y que no andan por allá gritándose, descalificándose, porque eso no les funciona ni a ustedes ni a sus hijos. Técnica de escenificación, y aquí cuando los hijos vean que los papás empiezan a platicar diferente y que los papás ahora sí les pueden poner juntos límites, entonces ahí van a desaparecer por completo los síntomas, rápido, en vivo, frente a nosotros, sin dejar tareas, sin esperarnos. Aquí no hay mañana, ¿no? Aquí todo tiene que suceder en el consultorio, y es por eso que nosotros nos atrevemos a decir que la terapia familiar estructural es en sí una terapia breve. Muy bien. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió la idea de que en psicoterapia hay que averiguar el origen de los problemas para resolverlos? Es una idea bastante compleja y digamos que sin mucho sentido, ¿no? Porque el descubrimiento más bien se refiere a una construcción lingüística que hacen el usuario y el terapeuta. Es decir, podríamos explicarnos un problema de múltiples formas y no hay algo así como el origen único del problema, ¿no? Y de ahí también pues, se desprenden ideas que nos parece que nos hacen tropezar a los terapeutas, que son la idea de que la terapia debe ser larga y de que debe ser profunda. Entonces, desde la terapia sistémica, nos ofrece Steve Shazer una perspectiva, ¿no? Que nos dice hay que pensar más en la persistencia del problema, en cómo el usuario está experimentándolo, más allá de querérnoslo explicar desde una teoría que, digamos, es ajena completamente a cómo sucede el problema. Y entonces vamos a cambiar la pregunta de cómo se originó el problema por las preguntas de cómo sucede el problema, cómo lo concibe el usuario y cómo el usuario se va a dar cuenta que el problema ya se resolvió. Estoy pensando en la psicoterapia, Jorge, como en este concepto de un traje hecho a la medida. Vamos a imaginarnos imagínate que te vas a casar y pues quieres que te quede bien el atuendo, vas a mandar o mandártelo a hacer o pedirle a un sastre que te ayude a meterle, a quitarle, a ponerle, de forma que te quede a ti. Si lo compras ya hecho, es probable que no te quede, ¿no? Que no, hay algunas cosas que no estén encajando tan bien. Y pienso como en esa forma bastante tradicional de la psicoterapia, de pensar que los problemas se construyen por A, B, C, y entonces querer atender desde A, B y C, que no hacen sentido por acá. Los problemas, las personas los construimos a partir de nuestros significados importantes, que no son los mismos para Jorge que para mí. Cada quien tiene sus significados importantes. Ahora, pienso también en que los modelos terapéuticos nos van indicando como qué tanta voz y qué tanto sentido darle a los problemas, cómo los podemos construir o solucionar en la conversación terapéutica. Cada modelo nos va a decir cómo atender el discurso del problema y para eso es importante agarrar un modelo terapéutico en lugar de estar haciendo preguntas azarosas al aire con la finalidad de llenar 60 minutos. Hay una anécdota que cuenta Paul Watzlawick en el libro fantástico de la teoría de la comunicación humana y habla de un tablero de ajedrez. Y entonces el juego ya está empezado. Y él dice, hay muchísimas, o sea, pueden ser muchísimas teorías con respecto de cómo el juego llegó a estar como está. Es decir, qué sucedió, cómo fueron las jugadas para que el tablero quedara configurado de esa manera. Pero realmente no serviría de nada. ¿No? Es mucho más efectivo entonces pensar en cuál es la siguiente jugada, ¿no? ¿Cómo va a seguir caminando el juego desde cómo está para adelante? Que el hecho de hacer una exploración, ¿cómo decirlo?, arqueológica con respecto a qué fue lo que sucedió, pérdida de tiempo completamente, ¿no? Porque el hecho de querer encontrar algo que es intangible, que es precisamente el origen del problema, pues te puede llevar muchas sesiones, ¿no? Pues por eso ahí está el origen ahí está el origen de la terapia prolongada. Muy bien. Eh, ¿Qué vuelve eficaces a las intervenciones en psicoterapia? Para nosotras, una buena intervención tiene cuatro aspectos fundamentales. Número uno, que debe tener una intención, es decir, desde un modelo terapéutico, ¿qué necesito lograr? ¿Qué quiero lograr con lo que estoy preguntando, con el tipo de pregunta que estoy haciendo? ¿Qué información quiero obtener? Número dos, que tenga lenguaje, es decir, que utilice las mismas palabras, exactamente las mismas palabras, para no perdernos de la descripción esencial
que utilizan los usuarios en el consultorio. Debe tener timing, que a lo mejor es el punto, no sé si más escurridizo, porque aquí se trata de hacer la intervención correcta, la pregunta correcta en el momento correcto. Les podemos dar un ejemplo de una falta de timing. Imagínense que ya pasaron 55 minutos de la sesión de 60 minutos y tú le preguntas a la usuaria, ¿qué te gustaría lograr con la terapia? Pues es una pregunta que está completamente fuera del tiempo. Y el último ítem sería el de la dirección. Es decir, hacia quién dirigimos la pregunta. En terapia individual, pues no tienes mucho problema porque nada más tienes una sola persona. Pero en la terapia familiar sí es muy importante el hecho de saber hacia dónde dirigimos nuestras preguntas, hacia quién dirigimos las preguntas. Hace rato en el caso de María María Eugenia Eugenia, con Norberto. Roberto, entonces yo puedo preguntar, ¿cuál es el problema que los ha traído el día de hoy aquí? Entonces aquí María Eugenia se queja y dice, es que ya yo soy el ogro y nadie me hace caso y me siento muy mal. Entonces, yo podría, fíjense, es una pregunta que como que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque obviamente no tiene intención y a lo mejor está muy mal dirigida. Yo le podría preguntar aquí a María, este, ¿qué necesitas hacer para dejar de ser el ogro? Pues no tiene mucho sentido, ¿no? Sería más bien como preguntarle aquí al resto de la familia. ¿Qué necesitan ustedes ver, a lo mejor de un comportamiento nuevo, para escuchar las peticiones de su mamá o de tu esposa sin que fuera el logro? Entonces ahí la dirección sí está bien atinada. Tenemos una frase nosotros en terapia familiar que dice, cuando existe una necesidad, cuando hay una necesidad, pregúntale al necesitado, ¿no? Ahora, y se puede uno equivocar peor, ¿no? Porque hablando del error de la dirección, también se puede equivocar en los elementos lingüísticos. ¿Qué necesitas hacer para dejar tus traumas de la infancia atrás? Que ya viene de una idea súper errada, súper extraña, que seguramente ni siquiera le haga sentido a María Eugenia, ¿no? Va a decir, la psicóloga ya se puso de parte de todos los demás, ella también está pensando que yo soy un ogro. Ahora, estar pensando todo el tiempo en la intención que debe corresponder al modelo terapéutico, la dirección, a quién le preguntamos, el timing, el lenguaje, es como este norte de la terapeuta que nos ayuda a tener como ideas más concretas de las intervenciones, incluso, ¿por qué no? Si nos equivocamos, identificar en qué nos equivocamos, porque pues no hay terapeuta perfecto, y decimos, ah, órale, ¿qué tal si que hace rato María Eugenia me contestara, no, no quiero hacer equipo con él, quiero que él obedezca lo que yo digo, ¿no? Por ejemplo. Ahora ya entiendo que la palabra equipo no le hizo sentido y sé que viene del lenguaje y es una palabra que yo soy consciente de eso. Yo usé, yo metí aquí al sistema y no les pertenece a ellos. Como que estar pensando en estas cuatro características de las intervenciones nos sirve incluso para reparar la intervención que a lo mejor no fue tan efectiva y corregirla, ¿no? Y no hay, bueno, aquí no hay intervenciones correctas o incorrectas. Simplemente decimos nosotros a nuestros alumnos es que hay intervenciones que te llevan a un lugar que sí corresponde al modelo terapéutico y hay otras intervenciones que no. Pero ¿Mm? siempre, o sea, siempre es posible corregirlas, definitivamente, ¿no? Siempre es posible darte cuenta de que la intervención no ha funcionado. Aquí si a María no le ha sentido la palabra equipo, entonces lo que podemos preguntarle, ¿qué necesitas de tu esposo? ¿No? Ya el equipo no me funcionó. Pues yo quiero que esté a mi lado. Ah, ok, muy bien. Inclusive hasta podemos hacer aquí una metáfora física, ¿no? Pásate a su lado. Y ahora sí platiquen de qué necesitan el uno del otro para poderse acompañar como papás. Y a ver si la palabra acompañamiento sí le hace sentido. Y es una cuestión de ir buscando las palabras precisamente que le hagan sentido a los usuarios. Obviamente, entre más cercanas son estas palabras, si no es que idénticas, a las que usan los usuarios, tenemos mucho más posibilidades de que nuestras intervenciones sean más efectivas y hagan precisamente la terapia más breve. Me hiciste pensar ahorita en el timing, Jorge, y en la brevedad de cómo el timing nos ayuda mucho a amagar
la brevedad del tratamiento. Si, por ejemplo, ella dice, quiero, ¿cómo dijiste? Que esté cerca de mí o cómo dijiste? A mi lado. Que Ajá. esté a mi lado. Y yo dejo pasar toda la sesión y la segunda sesión y hasta la tercera sesión le digo a él, a ver, ponte a su lado. Ya me perdí de un montón de cosas. Ese timing está bastante desfasado. Eh, siempre le digo a los grupos en los diplomados, imagínate que alguien llega a tu casa y te dice, tengo mucha sed. ¿Cuándo le ofreces un vaso de agua? En ese momento que te está diciendo que tiene sed, o cuándo, pues en ese momento, ¿no? En ese momento la necesitada te dice, lo quiero a mi lado, en ese momento es la oportunidad de que suceda y yo lo veo, así como nos gusta ver, presenciar el problema y lo que no funciona, también nos gusta presenciar lo que sí funciona, en este caso que él pueda estar al lado de ella. Y aquí la intención, por ejemplo, sería que ellos dos puedan generar una conversación en vivo, ahí, en vivo, que yo me dé cuenta, ¿no? Que nos demos cuenta como terapeutas, que ya se pusieron de acuerdo como papás y que con este acuerdo le pueden poner precisamente límites a los hijos que tienen 16 y 10 años. Pero yo me doy cuenta, o sea, yo preparo, ayudo a la familia que se prepare a tener nuevas interacciones y me doy cuenta de cómo estas nuevas interacciones llevan precisamente a la familia a comportarse en una escena donde el problema ya no es necesario. Aquí, en vivo, ¿no? Como decimos, no hay mañana en la terapia sistémica. Muy bien, ¿qué es lo que se necesita entonces para que la terapia sea breve y efectiva? Número uno, trabajar con un cliente, ¿no? Con una persona que tiene necesidad de cambio, esta persona que realmente desea que las cosas sucedan diferente. Número dos, enfocarnos en las necesidades del usuario y en el lenguaje sobre todo, ¿no? Del usuario. Trabajar con los problemas como los describen los usuarios, más allá de yo quererme hacer una descripción, digamos, como ajena, desde una teoría ajena a lo que los usuarios están pensando. Número tres, trabajar desde un modelo terapéutico que sea válidamente, que sea científico válidamente y pensar en cada paso, en cada pregunta, qué es lo que queremos lograr con cada una de nuestras intervenciones. Y número cuatro, que nos parece el estar en una postura de mucha humildad con respecto a nuestras intervenciones, que es el monitorear constantemente junto con el cliente los logros obtenidos aquí en la sesión, aún en la terapia individual también, y cómo estos logros nos acercan a los objetivos de la terapia. Qué importante esta parte del monitoreo, Jorge. Algo que me pasó, voy a confesar, y he escuchado a varios terapeutas hablar de ello, esta sensación de decir, ¿y si voy mal? ¿Y si la sesión no fue tan buena? ¿Y si el usuario, y si no estoy haciendo lo que le beneficia al usuario? Pues en lugar de que caigamos en esa patología de tanta imaginación, ahí está el usuario, enfrente de ti, pregúntale. Pregúntale, oye, está este momento de la sesión, estamos hablando de lo que quieres hablar, ¿cómo te vas a dar cuenta de que este tratamiento está funcionando? ¿Qué necesita pasar en esta sesión para que sientas que ha sido de utilidad? ¿Cómo te gustaría irte el día de hoy? Que es una orientación que la terapeuta puede ver, puede escuchar por parte del usuario, es la oportunidad del usuario de opinar acerca del tratamiento y pues voy asegurándome de que va bien todo en lugar de caer en la patología de estar imaginándome cosas. Estamos hablando del tema correcto, por ejemplo, y aquí vienen también, tú mencionabas, Angie, las preguntas de reinicio. Cuando yo tengo un usuario y siento una usuaria y siento que ya pasaron 5 o 10 minutos y que no agarro el hilo de la sesión, que no he encontrado el tema principal, entonces yo puedo decirle, ok, ¿de qué tendríamos que hablar el día de hoy para que la sesión del día de hoy sea efectiva? ¿No? ¿Cuál es el tema de conversación que a ti te urge tratar el día de hoy? ¿No? Que está muy inspirada esta pregunta en la pregunta de cuál es el problema que te gustaría resolver el día de hoy, que te aqueja, que viene mucho de la terapia centrada en el problema del Mental Research Institute, y monitorear, ¿no? Y al final de la sesión hacer una pregunta de cajón. En todas nuestras sesiones creo que siempre debemos hacer esta pregunta, sea de terapia individual, sea de terapia familiar, sea de terapia de pareja, que es la de ¿fue de utilidad para ti la sesión del día de hoy? ¿Fue de utilidad para ustedes la sesión del día de hoy? Y entonces ya ahí los usuarios nos dicen sí, ¿no? Y en qué?
Y todavía podemos llevar este proceso más allá y decirle a los usuarios qué fue lo que hicimos el día de hoy, aquí en sesión, que te gustaría que a lo mejor se siga repitiendo para que la siguiente vez que nos veamos podamos seguir por el buen camino, logrando cosas que son benéficas para ustedes, para ti. Y es trabajar mucho, ¿no? Desde la perspectiva del cliente, informados, informadas por el cliente. Muy bien, qué bonita esta postura de que el usuario opine y no ser esa terapeuta que como que da por hecho que soy tan buena que mis tratamientos siempre funcionan. Está padre esa seguridad de la terapeuta, claro, pero la oportunidad de que los usuarios puedan opinar sobre ella, ahí está y siempre beneficia muchísimo que ellos puedan opinar, decirnos, ahí está enfrente el usuario, pregúntale qué tal vamos. Pregúntale, ¿no? Pregúntenle al usuario qué tal vamos. Muy bien. Para despedirnos, los invitamos a la edición número 88 del Diplomado en Terapia Familiar, un curso que realmente ha marcado pauta con respecto de cómo atender pacientes individuales y familias de manera profesional en México y Latinoamérica desde hace más de 15 años, ¿no? Con más de 1,000 exalumnos. Es un curso 100% en línea que contiene herramientas, obviamente herramientas legales, un módulo de herramientas terapéuticas desde 5 modelos terapéuticos, módulos de diagnóstico de DCM y de CIE para poder atender las situaciones de riesgo y un módulo de práctica clínica para que nuestros alumnos puedan demostrar con familias y pacientes reales que todo el entrenamiento realmente ha valido la pena y sirve para algo y pueden atender cualquier caso de terapia familiar o cualquier caso de terapia individual que se presente en su consultorio. El curso va a comenzar el próximo viernes 18 de septiembre con horario de días jueves de 5 de la tarde a 9 de la noche. El tiempo se pasa rapidísimo. Para más información sobre este curso, pueden darle clic al botón de aquí abajo de WhatsApp, pueden ir a la descripción del video y ahí también va a haber un link para contactarnos por WhatsApp o en cualquier red social que nos vean. Pueden dejarnos un comentario y nosotros nos contactaremos con ustedes a través de WhatsApp. Me voy a permitir hablar por todas las docentes de Psicoterapia 13. Es para nosotras siempre una gran ilusión iniciar nuevos grupos porque no hay dos diplomados iguales, siempre hay nuevas personas, nuevas ideas, nuevas preguntas, nuevas oportunidades y pues nos va a dar muchísimo gusto conocerles por acá, verles en el diplomado, compartir, sumarnos. Bienvenidos sean. Muy bien, pues muchas gracias por el favor de su atención. Recuerden que nos vemos el próximo martes en punto de las 7 de la noche para seguir hablando con respecto a estos temas que nos interesan, que nos apasionan, acerca de lo que importa en psicoterapia. Que pasen muy bonita noche y hasta pronto. Excelente noche.